iglesia, no simplemente una, un lugar cúltico. Era algo diferente. Bueno, dicho esto, y plantándonos desde aquí, decirte que para mí la iglesia pentecostal tiene un poder tremendo para transformar, pero que ha pasado por diferentes situaciones. Y hay que tratar de entender la historicidad, porque si uno no entiende la historicidad, puede llegar a conclusiones nefastas, ¿no? Creo que la iglesia tiene que ser liberación. Y para ser liberación, tiene que entender qué rol juega. Después vamos a hablar un poquito de dos palabras, ¿no? Conciencia, con C solo, o consciencia, SC. La conciencia es conciencia moral, pero la consciencia es saber quién soy y dónde estoy. Entender el lugar donde estoy y quién soy yo dentro de ese lugar. Es entenderme. Es mucho más, es el ser. Entonces, creo que la iglesia tiene que saber quién es para saber o para poder hacer ese cambio, esa revolución transformadora. No lo dijimos quizás al principio, pero para recuperar esta perspectiva histórica del pentecostalismo, ¿no? Debemos recordar que el pentecostalismo que surgió, por ejemplo, en América Latina y también en Estados Unidos a principios de 1900, era un pentecostalismo que surge del sector popular, tanto el chileno como el estadounidense, como el que surge en otras partes, y como una crítica al establishment protestante, vamos a decir, que se había tradicionalizado. En el caso de Estados Unidos también era una crítica racial en parte, porque era principalmente una iglesia que defendía una cultura más bien de tipo blanca, y en el caso de América Latina era un protestantismo que se había tradicionalizado ya a principios de 1900, y el pentecostalismo surge de los sectores populares. Y ahí voy a la pregunta para Eloy. ¿Cómo el pentecostalismo puede recuperar esa capacidad de ruptura con el, vamos a decir, con el establishment, en el sentido de lo establecido que queda dormido, aquilosado, que queda tradicionalizado y que hace perder esa capacidad de transformación que tiene todo movimiento, ¿no? Porque también el Bueno, pentecostalismo hoy, en algunos sectores, y el pentecostalismo como se ha tradicionalizado también, hoy inglés, después de 100 años el pentecostalismo ya es una iglesia tradicional en muchos casos de la palabra claro. tradicional, ¿no? Que tiene. ¿Cómo recuperar esa capacidad de ruptura crítica, de cambiar, de desafiar? Bueno, vos hiciste una breve reseña, pero yo quiero ampliarla para que muchos que no conocen el pentecostalismo puedan entender. El nacimiento del pentecostalismo, como bien lo dijiste, fue milagroso en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, con focos de gente que empezó a hablar en lengua. Gente que se empezó a congregar o se empezaron a unir para orar buscando un avivamiento, diciendo, esto que dice acá en la Biblia no lo vemos. No vemos los milagros, no vemos el hablar en lenguas, cosas que pasaban no las vemos, entonces queremos verlas, queremos vivirlas, y ahí nació el pentecostalismo en diferentes lugares. En Estados Unidos van a ser en un establo con un hombre que era negro o afrodescendiente, como ahora debemos decir, rengo y tuerto. Es decir, era la antítesis del éxito, del el sueño americano, en una época, ¿no? 1906, donde las cosas estaban muy difíciles. Pensar que el famoso Juntos Venceremos de Charles Tyndale fue escrito en 1901, ¿no? Y es la canción, ¿no?, que habla acerca de la liberación y de no tener miedo nunca más y de tener justicia. Pero entendiendo esto, ¿no?, tenemos que comprender que las teologías de la iglesia pentecostal van a depender mucho de los lugares de donde abrevan. En el caso de Estados Unidos, de los puritanos, y en el caso de América Latina, de la Iglesia Católica. Entonces vas a encontrar muchas cuestiones morales como centro de una teología, y eso es un punto que hay que analizarlo y hay que entenderlo. Las diferentes etapas. Nace allá en el comienzo del siglo XX. Muy bien. Va a tener un crecimiento, pero el crecimiento grande lo va a tener en los años 30. ¿Por qué? Los años 30 fueron años de mucha pobreza en el mundo entero. Y eso llevó a la gente a buscar a Dios.
El crecimiento de los años 30 va a ser un avivamiento en los años 40 y 50, donde se expande de una manera tremenda con misioneros que salen a todas partes del mundo. Y ese crecimiento va a dar lugar en los años 60 a la tentación de que hay grupos que empezaron a cooptar a esos grupos evangélicos. Y esto, en los años 70, se va a transformar en teologías que van a ir a parar a los seminarios de los diferentes países con profesores que ya vienen con una mentalidad forjada, formada en un conservadurismo político muy fuerte. Entonces, llegamos a los 80, explotan avivamientos en diferentes lugares autóctonos, y esto está muy bien, pero en los 90 se aplasta esto con movimientos místicos que no tenían que ver con el desarrollo de lo que se venía haciendo en los 90. Y cuando esto sucedió, bueno, aparecen otra vez las tentaciones de vengan que acá en la política van a tener un lugar, una idea de reino completamente equivocada, basada en el reino de Israel y en todo lo que la Biblia habla acerca del reino de Israel, que no fue aprobado por Dios, se lo dijo muy claro a Samuel, que no le quería dar un rey a Israel, y ese concepto nos hace llegar a estos días donde hay muchos que están entusiasmadísimos en meterse en política y moverse en lo pentecostal. Rita Segato, una socióloga muy interesante, argentina, pero que vive en Brasil, dice que hoy se ha producido un nuevo ecumenismo. Dicho sea de paso, los pietistas ecumenistas también, ¿no? Un nuevo ecumenismo que está regido por el conservadurismo o el progresismo, ¿no? Es decir, ya no está el dilema en lo teológico bíblico, sino en las posturas morales y en las posturas políticas. Yo creo que esto es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Y en el pensar de todo esto y pensar cómo recuperar eso. Bueno, una palabra de aliento, David y Goliat, para mí, y lo escribí en un libro que se llama Invierno, David tenía ventajas comparativas con respecto a Goliat. Y esas ventajas comparativas que yo le veo a David, porque todos miran a Goliat y dicen, David era el perdedor. No, bajo ningún concepto. Es lo que Rubén Alves va a explicar acerca de por qué se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Él dice pesado, fuerte, duro, y no se pudieron adaptar, no pudieron aprender y desaparecieron. Y las cucarachas, que eran chiquitas, se adaptaron y pasaron todas las eras geológicas y no tuvieron ningún problema. Paréntesis, Nosotros somos más como las cuentos de Rubén cucarachas, Alves ¿no? para leer. Para los que no los hayan leído, busquen cuentos de Rubén Alves, que tiene una literatura preciosa para niños y para todas las edades también. Desde lo pequeño, desde el juego. Es precioso. Ahora, tomando eso, nosotros somos un poquito como las cucarachas, ¿no? Es decir, de ahí, David era versátil, se movía rápido, el otro era pesado, el otro tenía una cabeza, siempre alguna broma con esto. Imagínate la cabeza que tenía Goliat, dicen que se encontraron fósiles de tipos que medían entre 4,5 metros y 5 de altura. Imagínate el pedazo de cabeza que tenía, errarle era imposible. David, que venía entrenado con los animales, dependiendo de las ovejas, dijo, a este lo tumbo. Y lo hizo. Y creo que nosotros tenemos que aprender de esto y decir muy bien, nosotros no tenemos el poder que tienen algunos grupos, hay que entender la heterogeneidad de la iglesia pentecostal, que es exactamente igual a la heterogeneidad de la iglesia evangélica en su conjunto. Es exactamente lo mismo. Que en realidad si nos ponemos a analizar vamos a encontrar que en cada denominación está esa heterogeneidad también. Sí, sí, sí. Y lo que uno tiene que saber es que para mí hay que permitir que haya un mover del espíritu muy fuerte, como el que ocurrió en Hechos 19, ¿no? Cuando Pablo va a Éfeso, que va a traer consecuencias y persecuciones, como le pasó a Pablo en Éfeso, pero también tenemos que tener una enseñanza muy clara, un magisterio. Yo resalto mucho en estos días, muchos se van con los mensajes proféticos, hemos traído palabras que se han cumplido a lo largo de muchos años, más de 20 años, y muchos se agarran de eso porque les parece espectacular. Algunas veces llorás cuando das una palabra profética porque no es grato algunas veces decir ciertas cosas. Pero entonces, yo reivindico en estos tiempos el rol del magisterio y el discipulado.
Creo que por ahí pasa mucho de lo que nosotros tenemos que hacer, y en la medida que se vayan gestando discípulas y discípulos con esa pasión en el corazón, pero también con ese entendimiento y lectura del Evangelio, la cosa va a funcionar mucho mejor. Guille, tenemos muchos mensajes de mucha gente que manda saludos dando para adelante y bendiciones. Acá hay uno que lo vamos a retomar después de Alice Wood, una misionera pentecostal, una mujer que fue de las pioneras del pentecostalismo. Ya vamos a hablar del rol de las mujeres, del feminismo, de otros temas. Bueno, Rita, Segal, bueno, hay un montón de mensajes, pero algo que cortito quisiera tener tu opinión. Dijiste ahí justicia social, dijiste desde los sectores populares. ¿Cómo entender ese mensaje de justicia social con la teología de la prosperidad que muchas veces escuchamos como hegemónica en iglesias pentecostales? Bueno, a ver, la teología de la prosperidad para mí, y siempre planto esto, ¿no? Nosotros hemos desarrollado algo que llamamos teología de bordes, que da para otra charla, y dentro de la teología de bordes hacemos especial hincapié en lo que Pablo dice muchas veces, pero que en Romanos lo dice de una manera muy linda, ¿no? Porque dice en Romanos 16, la predicación del Evangelio, de la predicación de Jesucristo y mi Evangelio. Entiendo que cuando Pablo habla de mi Evangelio, está hablando de su lectura del Evangelio, sabiendo que, por ejemplo, en sus días, en Jerusalén, Jacobo y los demás tenían otra lectura del Evangelio. Entonces ahí se genera una situación que uno tiene que comprender que cuando uno habla desde su lectura del Evangelio. Puede haber otro que me diga, vos estás totalmente equivocado y yo lo voy a respetar. Lo único que voy a insistir es que no me impongan una lectura que no es la mía, porque creo en la libertad. Y no creo en que tengamos que ser uniformes. La unidad se logra entre gente y personas diferentes. Vos no vas a juntar agua con agua y vas a hacer unidad. Vos tenés que juntar harina, huevo y agua y tenés una masa. Son diferentes. Y eso es el punto que creo que tenemos que entender. En mi concepto, la teología de la prosperidad comete un error muy grave cuando Jesús habla de el otro Dios, o el otro Dios con minúscula, aquel que la gente se pone como una idolatría, es el dinero. Dice, la Biblia no se puede servir, Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Donde el dinero no es el problema es servir al dinero. Cuando yo hablo de la teología de la prosperidad, si la prosperidad va a mandar mi santidad, si la prosperidad va a mandar mi vida de relación con todo, absolutamente con todo, con mi familia, con mi iglesia, con todo, si la prosperidad es el punto clave, si el dinero es el fin y no un medio para lograr objetivos, entonces se me está transformando en un Dios. Y eso no es compatible con mi forma de entender las cosas. Entonces creo que la teología de la prosperidad es nociva, directamente es nociva. Ahora, creo en un evangelio que prospera. Creo en un evangelio que tiene un poder de milagros, y no solamente lo creo porque lo creo, sino porque lo he experimentado. En la vida de emergencia hemos visto prosperar muchísima gente y salir de situaciones de pobreza. En nuestra iglesia tenemos muchísimos casos, pero muchísimos casos de testimonio de gente que ha salido de la pobreza y que han desarrollado sus vidas. Pero para esto hace falta milagros, que para mí los milagros en el campo económico son justicia en un mundo muy injusto, pero después está la parte de la enseñanza. Está la parte del magisterio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Entonces ahí empiezan a haber lecciones muy bien, ser contracíclicos, no estar atados a la publicidad. Yo tuve una agencia de publicidad, puedo hablar un poco con entidad de esto. Entonces, no estar atado a la publicidad. No publicidad del Dios dinero, del Dios mamón. No solamente no publicidad del Dios dinero, cuando vos estás atado a la publicidad te impone necesidades. Entonces vos querés tener el último celular, querés tener esto, la última computadora, el último auto, siempre hay algo. Y cuando vos salís de eso y decís, no, yo voy a tener un plan de vida, muy bien, fenómeno. ¿Cómo ahorramos? ¿Cuánto vamos a ahorrar? ¿No? Esto es muy wesleyano, ¿no? Es muy fuerte, pero creo que por ahí pasa la cosa. Pietista al máximo. Vamos a tener un desarrollo.
nosotros le proponemos en la iglesia a la gente, ahorra el 30% de su sueldo. No puedo, vamos a pedirle a Dios haga milagros y que usted lo pueda ahorrar. Hemos visto milagros de todo tipo, de multiplicación de alimentos, multiplicación de dinero, hemos visto cosas increíbles. Plantaron empresas, desarrollaron negocios, hicieron cosas increíbles. En esta pandemia es impresionante lo que Dios ha hecho con respecto a eso. Todos los domingos contamos testimonios a lo loco, pero esto es una intervención divina para traer justicia en medio de una situación. Ahora, pues está la enseñanza, I+D, investigación y desarrollo, que la gente sepa investigar. Nosotros todo eso se lo enseñamos a la gente. ¿Para qué? Para llegar después a entender, o desde el principio quizás, a entender el valor social del dinero. Donde si yo prospero es para que, poder darle trabajo a mucha gente. Y ahí empieza a cambiar la historia. Por ejemplo, nosotros tenemos una mutual. La mutual conectamos los consumidores con los productores y sacamos la cadena que encarece. Y eso parece algo tan trivial, pero cuesta mucho llevarlo a la práctica. Porque la gente tiene tendencia a dejarse convencer por el sistema. Y tenemos que romper eso. Y es muy difícil, pero cuando se logra hacer eso, se rompe y ahí empieza una teología que prospera. La pobreza es dolor. Yo no puedo sublimar la pobreza. No puedo decir, mire, cuanto más pobre, más cerca de Dios. Sí, Dios está al lado de los pobres. Eso es una verdad inobjetable. Pero está para bendecirlos. Está para sacarlos del dolor. No para que permanezcan en el dolor. Entonces, yo creo en una teología que prospera, pero no creo en la teología de la prosperidad. No es un fin, es un medio. Y bueno, ahí dijiste 2 o 3 cositas que marcar o tratar de hacer justicia social con mecanismos institucionales que generen justicia, como a través de una mutual, a través de un consumo cooperativo, no sé. O sea, la iglesia puede involucrarse en acciones concretas que tiendan a la justicia social. La Acá Mario, iglesia como comunidad. sí. Mirá si será fuerte que nosotros el nombre de la mutual le pusimos Mutual de la Gente del Centro Cristiano Nueva Vida. Entonces la mutual no tiene nada que ver con la iglesia. Tienen sus asambleas. Es más, tenemos socios de la mutual que Ahí no dicen son de la economía iglesia. social, economía solidaria, economía popular, todas cosas muy enraigadas, ¿no?, en los valores cristianos en el Evangelio. Y Mario Espinosa decía ahí por un mensaje, la teología de la prosperidad no es patrimonio del pentecostalismo. No. Y eso también es importante decirlo, ¿no? Vamos a ir a otro tema, a la política. Estamos en la mitad de la charla y vamos a hacer el volantazo. Hace 15 o 20 años estamos escuchando que hay un resurgimiento de un discurso conservador y moral, religioso, que se proyecta en el campo político en Latinoamérica. Consignas muy similares a las que la mayoría moral, un movimiento conservador religioso de los Estados Unidos de finales de los 70, principios de los 80, han invadido la agenda política de la derecha cristiana latinoamericana, que es católico integrista, que es evangélico conservadora, y que es laica conservadora también, no es solo religiosa. Y es fundamentalista laica, no solo fundamentalista religiosa o fundamentalista económica, y ya podremos ver todo lo que se junta ahí. Pero ¿cómo podés analizar o cómo ves vos este resurgimiento de un discurso religioso o la actitud de actores políticos que buscan capitalizar ese discurso religioso para sus votos? Y cómo se dan estas alianzas entre política y religión con sectores eclesiales que vos decías se entusiasman con meterse en la política y a veces, bueno, terminan siendo sí, instrumentalizados y a veces son instrumentos. Digo, por acá te dejo ahí el panorama. Hay teologías que han colaborado con eso, que yo hablaba de los años 70 como el punto de inserción en América Latina. En los Estados Unidos se dio en los años 60. A ver, esos pensamientos
donde se exacerban cierto tipo de posturas, que como decíamos antes, el pentecostalismo tiene esta historia de abrevar teológicamente de dónde está, de las tendencias teológicas que hay, donde se originó, puritanos, católicos romanos. Entonces, hay una lectura del Evangelio que es terrible. Mirá, en estos días yo me entusiasmé con el libro de Romanos y al más puro estilo de cómo fui criado en mi seminario y por precisamente un director que además fui su secretario, pero que él en mi primer año de seminario me marcó muy fuerte. Me hablaba de ir a la Biblia con la inocencia de los. Yo, que venía del ateísmo, no podía ir de otra manera. Y por eso yo soy profundamente evangélico. Muchos no saben por qué son evangélicos. Nosotros somos evangélicos porque leemos todo, desde la Biblia a la vida, desde los evangelios. En el progresismo de la revelación que viene desde el Antiguo Testamento progresando, la cúspide es la aparición de Jesucristo. Después, todo lo demás son interpretaciones, pero el punto clave es la aparición de Jesucristo. Entonces, el Evangelio es la puerta de entrada, por ahí entramos a todos. Y me entusiasmé en Romanos por algunas discusiones que hubo y que escuché con respecto a cuestiones morales. En esto que te decía de conciencia y consciencia, ¿no? Que yo creo que cuando la Biblia habla de conciencia no está hablando de algo moral, sino de nuestro ser inserto en la realidad que nos toca vivir. Romanos, Pablo va a hablar en el capítulo 1 de lesbianas y de homosexuales, pero es interesante porque es como para hacer todo un estudio. Yo les puedo, en otra charlita, en una hora vemos todo el libro romano, todo el libro romano. ¿Sí? Si quieren, lo vemos. Pero lo interesante es esto. Va a ser, él nunca estuvo en Roma y en el capítulo 16 da muchos saludos. Él conocía mucho lo que pasaba en Roma. En Roma el problema eran los judíos. Había 50.000 judíos en una ciudad de 2 millones de habitantes y ya los habían echado en el año 48, la carta fue del año 57 aproximadamente, y Pablo escribe una carta pastoral, no doctrinal. Nosotros le hicimos doctrinal, no Pablo. Entonces Pablo arranca y dice, bueno, esto es un problema. Pero después, versículos más tarde, dice, hay 22 pecados contra el prójimo. Injusticia, deshonesto, desobediente a los padres, qué sé yo, ponle una 10, 22. Y entonces, la Biblia, que no fue escrita en capítulos y versículos, dice en el principio del capítulo 2 para nosotros, ustedes hacen lo mismo, ustedes que juzgan, hacen lo mismo. Y uno dice, ¿qué estaban juzgando? Bueno, la sexualidad romana era diferente a la sexualidad hebrea. Ellos tenían, no había homosexuales, sino que ellos tenían gente activa y pasiva. Y no importaba de qué sexo eran heterosexuales u homosexuales, sino que eran activos o pasivos. De hecho, tuvieron emperadores que fueron pasivos, y era sabido que eran pasivos. Y no había ninguna clase de problema con eso. Entonces Pablo les está escribiendo una carta pastoral y le dice, muchachos, no juzguen, porque si ustedes juzgan, los van a matar. Es la desesperación de Pablo. Después le va a decir, sométanse a toda autoridad. Si yo saco eso y lo uso y digo, no, hay que someterse a las autoridades, como muchas veces en la iglesia evangélica se ha hecho, uno dice, bueno, escúcheme, yo no encontré en ningún lugar que Jesús haya dicho, oren por Herodes. Ahí hay un problema serio. Y ahí en No veo que a paréntesis, las... ¿eh? con esa cosa de someterse y orar por las autoridades, muchas veces las iglesias evangélicas en dictadura en Latinoamérica bendecían los dictadores porque eran las autoridades, Claro. sin tener una dimensión de conciencia, como decir, crítica de qué Bueno, tipo, pero en autoridades para hacer el Latinoamérica, bien, autoridades para hacer la paz, la justicia. pero en Latinoamérica esto sale del catolicismo, netamente del catolicismo.
Entonces el catolicismo tiene esa tendencia y en estos días se hablaba del tema de los desaparecidos. La palabra desaparecido fue propuesta por la cúpula religiosa del momento a las autoridades militares del gobierno de la dictadura argentina. Entonces, hay que entender la historicidad, por qué pasaron ciertas cosas. Entonces, cuando uno mira todo esto, no se encuentra con que, en el caso de Romanos, Pablo le está diciendo, no juzguen. Es más, en el versículo 4 dice, ustedes por juzgar están despreciando la bondad y la misericordia de Dios, que les permite a ustedes ser salvos. Se va a cansar Pablo y les va a hablar a los gentiles de Roma y les va a decir, aguanten a los débiles en la fe. Y cuando describe a los débiles en la fe, describe a los judíos. Hacen problema por los días de fiesta, hacen problema por la comida. Eso eran todas cuestiones judías, no eran cuestiones romanas. Entonces, cuando uno empieza a entender ciertos conceptos de la palabra, se empiezan a abrir cosas que son más que interesantes, ¿no? Estamos viviendo un momento en el cual yo tengo que saber quién soy. Yo no he sido llamado para juzgar a nadie. Yo he sido llamado para pastorear, he sido llamado para predicar, para amar. No estoy en esta situación. El punto de encuentro mío con la política es la gente, el pueblo, la comunidad, la sociedad. Si el político quiere lo mismo que nosotros, mira, tengo alguien que partió con el Señor muy amado, mi luthier, que él me decía, los cristianos hicieron muchas cosas malas en la historia. Yo soy jesucista, decía él. Entonces yo se lo robé al Tucata y yo digo lo mismo. Yo lo voy a poner también ahí en la descripción mía, jesucista. ¿No? De cualquier orden político, si quieren, si aman lo que Jesús dice y hacen lo que Jesús proclamó, adelante, vamos a caminar juntos. Si no lo hacen, vamos a estar en veredas diferentes. No me importa cuál sea el color. Y este es un punto clave que yo creo que hoy tenemos que entender en el concepto general. Muchos se basan en todo lo que tiene que ver con la moral, pero es la moral de ellos. Otras culturas tienen otras morales. Alguna vez en una convención de misiones dije, y entramos en controversia con un teólogo amigo, porque yo decía, a ver, vamos a predicar el Evangelio, en aquel momento se hablaba de la ventana 1040, muy bien, ¿qué Evangelio? Porque que yo sepa, el Antiguo Testamento es un problema para muchos, porque es poligámico. Y el Nuevo Testamento también, porque le dice al obispo y al diácono, marido de una sola mujer, a la vez, obviamente. Si uno mira eso y dice, ¿de qué se trata esto? Y se trata de que hay lugares, y este teólogo con el tiempo, un día fuimos a almorzar y me dice, vengo de África, estoy maravillado, una iglesia impresionante, unos dones tremendos, el pastor tenía 25 mujeres. Pero la cultura de ese país es esa, la nuestra es diferente. Entonces, uno tiene que entender el momento. Yo no puedo juzgar las cosas. Lo va a hacer Pablo en Romanos, los va a llevar a Abraham, los va a llevar a Moisés, para que se den cuenta que la ley tiene ciertos efectos, pero que hay que entenderla en el momento que fue dada. No es lo mismo en la época de la salida de Egipto, donde se quedaron sin la ley de Egipto y tuvieron una ley al día de hoy. Tenemos que entender, hay un texto que dice, y que muchos lo usan contra los tatuajes, que no te tenés que pintar el cuerpo, y el texto que sigue dice, no te cortes el pelo en redondo. Quiere decir que a todos los que nos hicieron el corte taza cuando éramos chicos, estamos todos en pecado. Entonces, eso es importante. Entonces, romper eso y entender que nosotros no estamos para juzgar a la sociedad, sino para amarla y hacerle llegar el mensaje del Evangelio. Creo que es lo que va a hacer que podamos cambiar. Es un desafío cambiar eso, pero que el pueblo, a medida que vaya escuchando y cuanto más se multiplique ese mensaje, muchos van a conocer el verdadero Evangelio, a Jesús, a su amor, y Dios va a hacer obras de milagros en todo. Genial, buenísimo, Guille, todo esto. Está llegando muchos mensajes. Tenés que bajar tu audio ahí del Zoom porque si no va a seguir acoplando. Hecho. A ver ahora. Listo.
Muchas personas estaban diciendo, bueno, amar sin juzgar, que es como una de las claves, pero tenemos que los cristianos están desafiados a participar entonces en la política y en la sociedad, pero ¿cómo marcar un límite saludable, digamos, para que la iglesia como institución o como comunidad no quede digamos, corrompida, que era la palabra que se usaba antes, pero o quede involucrada con los intereses políticos de turno? Esa frase, Bueno, ¿no?, de dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Emilio Frugoni, un socialista que no era cristiano, uruguayo, que fue uno de los que eh, hizo la separación de la iglesia y del Estado hace 100 años, usaba ese argumento bíblico en el Parlamento uruguayo hace unos 100 años, pero me parece que es muy vigente. ¿Cómo separamos las partes de las cosas del César y las cosas del Señor, por decirlo en ese esquema? primero lo que hay que definir es qué es política. Si estamos hablando de política partidaria o si estamos hablando de política. Porque de política hablamos todos. Si nos vamos a poner a hablar de economía, estamos hablando de política. Si nos vamos a poner a hablar de educación, estamos hablando de política. Si nos vamos a poner a hablar de sanidad, nos vamos a poner a hablar de política. Todo tiene política. Que nosotros tengamos ministerios como, por ejemplo, Sopa de Letras, que atiende a la gente en indigencia en las calles, eso es política. Todo es política. Ahora, la política partidaria es otra cosa. Creo que hay gente que tiene un llamado a participar en política partidaria y cada uno sabrá dónde enrolarse y sabrá qué hacer dentro de ese lugar. Porque, obviamente, tendrán que estar preparados para tragarse una manada de sapos donde les toque, donde les toque participar. Ahora, la iglesia tiene que estar, y la iglesia tiene que estar siempre del lado de los más débiles. Ese es el punto. Cuando hablábamos de la prosperidad, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a negar que Jesús estuvo con los pobres? Ahora, ¿de qué lo acusaban a Jesús? De andar con los ricos, con publicanos y con pecadores. Y uno dice, ¿pero por qué? Y porque él estaba con todos. Y yo creo que la iglesia tiene que llegar a todos. Ahora, cuando la iglesia se planta en sus pensamientos o sus posturas sociales, tiene que estar cerca de los más débiles. Elder Cámara, un obispo católico brasileño, decía, cuando yo ayudaba a los pobres, me decían que era un santo. Cuando pregunté por qué hay pobres, me dijeron comunista. Los otros días distribuí un fragmento de una película de Cantinflas del año 64, donde es un diálogo, él hace de cura, ¿no? y de sacerdote católico, y está hablando con su obispo, y están ahí discutiendo, ¿no? Entonces, él había dado algunas enseñanzas que no cayeron bien en la comunidad conservadora, ¿no? Y él estaba hablando de la pobreza y todo demás. Entonces dijo, pero es que tenemos que hablar de la pobreza. Y el otro decía, bueno, sí, pero fíjese la manera en que lo hace. Y dice, pero es que no es, le dice el obispo, no es la cuestión de destruir a los ricos. Dice, no, lo que hay que destruir es a la pobreza, no a los ricos. El problema no lo tenemos con los ricos, el problema lo tenemos con los pobres. Lo que tenemos que sacar a los pobres de la pobreza. Entonces, la iglesia para mí tiene, en forma institucional, en forma de comunidad, tiene una postura muy clara. Ahora, esas posturas no pueden ser posturas moralistas, donde si no hacen lo que nosotros enseñamos, están todos en pecado. No, no. Claro. Estamos hablando del bien común. Las cuestiones personales, las cuestiones que son propias, yo soy pentecostal y creo que el que da convicción de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces, en eso no nos metemos. Y ahí Algunos vamos. plantan, por ejemplo, el tema del aborto, que hace Sí. poco salió la ley aquí en Argentina. Y el tema del Y a aborto mí se me vuelve decían, la tenemos, bandera única de la iglesia, la única causa por la cual existir, digamos. Parece ser que ser contra el aborto sería lo único que hay que predicar el domingo. exacto. ¿Cómo la viste o cómo la vieron como comunidad en Argentina? Lo primero que enseñé en Villa Tranquila, con 18 años recién cumplidos, fue educación sexual.
porque tenía jóvenes que venían, chicas, adolescentes, 12, 13, 14 años, embarazadas, las llevaba con unas fiebres que volaban, las llevaba al Hospital Fiorito y encontraba que algunas murieron, otras se salvaron, otras las pasearon. Abortos hechos con el cabo del perejil, por una aguja de tejer en aquel tiempo. Un día llego a una casa de una hermana que tenía 6 hijos, 7 hijos, y me dice, pastor, estoy embarazada de nuevo. Yo le digo, usted no se cuida, la hermana. Ella me dijo, yo hice un profiláctico. Entonces yo le dije, tráigamelo. Y cuando me lo traes, era un profiláctico cocido de tela. Y dije, bueno, tenemos que frenar la sangría. Y empezamos a enseñar. Luego, ya en el Centro Cristiano Nueva Vida comenzó Roca en Vida, y Roca en Vida tiene un despliegue en esto que es extraordinario. Que hace más de 30 años que enseña educación sexual, pero no dentro de la iglesia, fuera, para prevenir los abortos, para que no haya abortos, porque lo mejor es que los embarazos sean deseados. No hay nada mejor que una nena, un nene que lleguen a este planeta, lleguen amada, amado. Es fundamental esto. Entonces, ese es el punto. En el caso de las personas que las mujeres, porque en realidad es así, los hombres muchas veces las abandonan, y ese abandono, el abandono de la familia y todo genera una situación insostenible, nosotros le damos la contención, pero la contención es también económica, no solamente de la contención afectiva, que es importantísima, espiritual, sino también económica, porque hay que darle de comer, porque hay que ponerle pañales, porque hay que mandarlo a la escuela, porque ahí hay toda una historia. Nosotros tenemos espigas enteras de madres solteras, y que gracias a Dios algunas ya formaron sus familias y van hacia adelante. Y en el caso de que una mujer se haya hecho un aborto, el amor y la misericordia de Cristo los recibimos con amor. No hay juicio. Nosotros no juzgamos, es un lema de la iglesia. Amo, no juzgo. Y a muchos no les gusta esta postura, pero yo creo que esta es la forma pastoral y creo que es lo que Jesús haría, porque es lo que hizo con la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Ni yo te condeno, le dijo. Y algunos dicen, no, pero dijo, vete y no peques más. Sí, pero si acabó de decir, ni yo te condeno, eso es un consejo de amor, no es una orden. Entonces creo que cuando se centraliza todo en lo moral, hay algunos pillos que desde el mundo secular avanzan sobre el mundo eclesiástico sabiendo que si dicen 2 o 3 cosas de esto van a captar a la iglesia. Y muchos de la iglesia van a decir, este es de los nuestros, y se van a enrolar detrás de él o de ella, y no creo que ese sea el camino. Creo que los cristianos necesitan o necesitamos más que nunca el discernimiento para no tragarnos los anzuelos, no dejar que nos lleven hacia donde los quieren ir. Porque la mayoría de los cristianos que entran en política creen que van a cambiar el universo y se olvidan de las profecías de Jesús sobre estos tiempos, que van a ser difíciles. Pero sobre todas las cosas entran sin equipo, entran sin nada, y entonces el equipo se lo ponen los otros. Y ponen la carita del cristiano y ellos siguen haciendo sus patrañas por detrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Creo que esta locura de muchos de entrar en política y creer que van a cambiar la historia no es la solución. Pero sí creo que la iglesia tiene cada día una participación en política. Ejemplo, en estos días de pandemia hemos sido, fuimos avisados 4 años antes que pasaran con palabras proféticas que esto venía, el año previo de una manera muy fuerte, y cuando llegó nosotros supimos que era grave. Entonces tomamos los recaudos. Pero, por ejemplo, en nuestro país hubo momentos que ahora están cerradas, no sabemos hasta cuándo, la escolaridad, y nosotros nos opusimos y nos oponemos. Y lo hacemos público y nuestros chicos no van a la escuela. Porque es imposible pensar que vas a hacer una burbuja, entrando y saliendo, viajando en el transporte público, y que las maestras entren y vayan a diferentes aulas. Una locura, una locura. Entonces, hay una situación que, quieras o no, es política. Estás tomando una posición política, pero una posición partidaria. Estás tomando una posición muy fuerte porque hay una pandemia que mata.
está matando gente. Y Por eso acá cuando me por lo menos preguntaste al principio, digo, en nosotros no tenemos muchos casos, pero está haciendo estragos en muchos lugares. Y te voy a decir que acá en Uruguay, por lo menos, todos esos grupos pro vidas que salen a marchar o por las redes sociales, tanto critican cuando se aprobó la ley de salud sexual y reproductiva. Todos los grupos pro vida acá en Uruguay, ninguno está manifestándose en contra de los 60 muertos por día que tenemos en Uruguay. O sea, Uruguay está en el ranking arriba del top 10 de los que más muertes por persona, por millón de personas o por 100.000 personas tenemos. Y, y bueno, ahí vemos que la moralidad de la vida en realidad es una regla que se usa muchas veces como, o sea, el decir que soy pro vida es un uso político y que realmente pocas iglesias o pocos grupos están a favor de la vida en su integralidad, porque si estuviesen a favor de la vida en su integralidad, desde, como decía, la vida de los nacidos, tanto desde que tienen que ir a la escuela, tienen que comer, acompañar pastoralmente, en fin, es un tema de qué significa ser pro vida, que es como para toda otra conversación. Pero claramente ahí queda interesante este concepto de que la iglesia y las personas, la sociedad civil, hace política en todo lo que se haga, ¿no? O sea, yo siempre digo, las iglesias hacen política desde el punto de vista hasta cómo ponen los bancos, y quién predica y quién no predica, quién habla, cómo, qué se canta, qué no se canta, quiénes pueden hablar. Yo fui a una iglesia de chico en que las mujeres no podían hablar. Fui a un grupo de jóvenes, adolescentes, después cambié de iglesia, pero que las mujeres le tenían que pedir a un varón al lado cuando querían pedir un himno. Este, y bueno, no importa cuál era la iglesia, pero eso también es hacer política. Este, para ir redondeando, Guille, dos preguntas así para responder en 3 minutos. Perdóname, te digo algo Sí, con respecto a lo pro vida, que es clave. Si vos tenés un padre y una madre que los dos tienen que trabajar para poder mantener el hogar, y encima en ciudades como Buenos Aires, que son grandes, tienen que viajar mucho para poder ir hasta su lugar de trabajo, y entonces están 12 horas fuera de la casa, viajando pésimamente, en condiciones infrahumanas, y trabajando de más, me vas a explicar vos cómo se van a criar esos chicos que nacen. Entonces, si yo soy pro vida, tengo que estar defendiendo, y porque soy pro vida, defiendo el salario que sea justo, defiendo que los impuestos de los más ricos sean más fuertes y que no se le cobren impuestos a los trabajadores, que los trabajadores puedan tener sus horas de descanso, que puedan estar con sus hijas, con sus hijos, que puedan las trabajadoras estar con sus hijas y con sus hijos. Eso es fundamental y eso es una de las políticas que hay que defender y que hay que luchar mucho. Dos menciones cortitas. Una, Estado laico. Yo sé que es un tema gigante. Postura, ustedes están participando a favor de un observatorio a favor del Estado laico en Argentina, porque es importante, y ya conectado con eso, su compromiso con el tema de memoria y pasado reciente. Así, dos palabras sobre cada uno de estos temas, que son temas que ustedes también como iglesia trabajan. El Estado laico es muy breve para decir. No le hace bien al Estado que la Iglesia regule absolutamente nada, ¿no? Eh, Hablábamos recién con un pastor amigo acerca de Napoleón y cuando Napoleón llegó a Roma le dijo al Papa, mire que nosotros no le debemos nada y usted no tiene ninguna autoridad sobre Francia y nada por eso. Se lo plantó muy claro y plantó las cosas como tenían que ser. Yo creo que la iglesia tiene que ser respetada en la sociedad, sobre todo por lo que hace. Jesús empezó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. Entonces, a partir de ahí vivimos. Y como vivimos, somos parte de la sociedad, entonces tenemos voz y tenemos voto, pero no tenemos autoritarismo para estar sobre los gobiernos. Esto es una barbaridad. En Latinoamérica se vive de una manera muy, muy, muy terrible y hemos tenido muchísimos abusos de poder. Entonces, estamos a favor del Estado laico porque además a la iglesia le hace mal tener ese poder. Los grandes tiempos donde la iglesia se aburguesó y no creció, los periodos de crecimiento en la iglesia siempre fueron las persecuciones. Y históricamente, en los periodos donde la iglesia creció en poder, comenzó un desastre de corrupción, de dolor
y de fracaso. Entonces, a la iglesia tampoco le hace bien estar unida al poder. Es mejor estar separado. Cuando Acab quería la viña de Nabot, ¿no? Le dijo Jezabel, ¿por qué llorás? Dijo, porque quiero esa viña y no me la quiere vender, no te hagas problema. Entonces, llamó a unos, le inventaron una causa, lawfare, a Nabot, y lo juzgaron, lo mataron y le dijeron, acá tenés la viña, le dijeron acá. Y un querido pastor uruguayo sabía decir, es peligroso vivir cerca del palacio. Jesús los milagros y todo los hacía en Galilea, no en Jerusalén. Atenti, Todo, sí. fiati con esto. En el A Jesús en borde. Jerusalén le dijo, Jerusalén, lloró sobre Jerusalén. ¿Qué voy a hacer con vos, Jerusalén? Eso por un lado. Con respecto, bueno, yo en forma personal soy parte de la PDH, la, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y ahí participamos con otros hermanos de la Iglesia en la Comisión de Estado Laico. Y por el otro lado, conformamos el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y de los dos lados estamos con el Estado Laico. Con respecto a los derechos humanos y a lo que viene, lo que se ve, no es un panorama alentador, ¿no? Uno ve que con dolor los medios de comunicación, las redes sociales, embaucan a la gente y les hacen exacerbar los peores sentimientos. Peores sentimientos hacia las minorías, los peores sentimientos hacia los extranjeros, todas cosas que Dios habla muy claro en la palabra que tenemos que amar. Entonces, ahí se genera una historia, porque si vos te pones a defender a extranjeros y a las minorías, no importa cuál sea, vas a oponerte a grupos. Y para poner un ejemplo, ¿no? Hay países de Latinoamérica en estos días que están encarcelando a todos los opositores. Si vos te pones como opositor, vas a terminar siendo perseguido. Por eso los derechos humanos tienen que ser muy protegidos y la Iglesia tiene que participar mucho. En el caso específico del MED, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fue conformado por el obispo Pagura, metodista, el obispo Novak, católico, el obispo de Nevares, católico, y el pastor Gabriel Bacaro, pentecostal. Esto nos habla de la historia, y es lo que yo decía, la historicidad hay que respetarla. Entonces, hoy vos escuchás y dicen, no, porque los evangélicos votaron a Bolsonaro. Otros te dicen directamente, los pentecostales votaron. El otro día Lula se juntó con todos los pentecostales. A ver, hablo con sociólogos de Brasil y me dicen, la iglesia evangélica votó más o menos igual que la sociedad, afectada por las mismas cuestiones de las redes sociales, de los medios de comunicación, que le captan y que le llevan su intención de voto aún en contra de sí mismo. Estamos viviendo como un síndrome de Estocolmo generalizado, y esto es muy fuerte, se ve en todas partes y nosotros tenemos que verlo. Entonces, ahí entra el Evangelio y dice, liberemos todo esto. Entonces ahí, a reprender demonios, a sacar todo lo que pueda estar dañando, y ahí me sale todo el pentecostal que tengo adentro, porque Sí. creo que el poder del Espíritu Santo puede obrar en estos días, y creo que ser David es lo mejor que nos puede pasar, y que vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo. Acá alguien te dice, el pentecostalismo es acción, fuego, vida y revolución. Y yo creo que si saco algo como resumen de esto último y de todo lo que hemos charlado, ¿no? Una fe que está al borde del poder, una fe que está al margen, que no teje alianza con el poder de turno, no se deja encandilar por las luces de colores, ni por el poder, ni por la economía, que no pierde el foco en el reino, y que está al lado del pueblo. Me parece que todas esas claves que has dado nos ayudan a entender un pentecostalismo que no es el que está en los medios de comunicación, y que lo hemos Claro, hablado muchas veces nosotros. Hay que ser, y yo que estoy al lado muchas veces de la prensa, escribiendo en medios de comunicación de escucha secular, digamos,
hay que ser muy cuidadoso porque a veces uno usa etiquetas o usa palabras que son generalizaciones que no ayudan a construir ni pluralidad ni diálogo, y justamente hacen este jueguito a los que quieren acumular políticamente diciendo, viste que todos los cristianos o todos los evangélicos o los pentecostales piensan así o asá. No, no, pero ponelo en una imagen muy clara. Nosotros decimos los musulmanes son todos y no tenemos ni noción de las diferentes fracciones que hay dentro del mundo musulmán. Cuando yo fui, por ejemplo, a Malasia, que es un país musulmán, en la vestimenta de las mujeres, había mujeres vestidas de rojo, había mujeres vestidas de verde, había mujeres vestidas de negro y había mujeres vestidas de floreado y de todos colores. Y me explicaban y me decían a qué secta correspondía cada uno. Los musulmanes no son todos iguales. Pero cuando vas al mundo musulmán te dicen los cristianos son todos iguales. Entonces, para ellos, Bush, el Papa, vos y yo somos iguales. Y vos tenés que explicarle que no. No, Entonces no esas soy, generalizaciones son siempre negativas. sí, sí, es complicado. Digamos, las redes sociales en este momento y toda la situación de la pandemia no colaboran para eso que es tan humanizante, que es el encuentro en el otro. A mí hay un filósofo judío que se llama Emmanuel Levinas, que me gusta mucho, que era muy seguidor de Soren, o de la línea existencialista de Kierkegaard, que era un teólogo luterano muy Siglo importante, XIX. existencialista, decía, ama a tu Escuchá, prójimo. escuchá, escuchá, escuchá. ¿Mm? Kierkegaard, capítulo 5 de Apocalipsis. Mandan a buscar al león de la tribu de Judá. Y cuando viene es el cordero inmolado, un cordero con el cogote cortado y desangrado. Esa es la imagen de Kierkegaard, del Evangelio. Dice, el poder de lo débil, de aquel que se entregó por nosotros. Impresionante. Y Levinas decía, dice, la mejor traducción de ama a tu prójimo como a ti mismo, o otra traducción podría ser, ama a tu prójimo, él es tú mismo. Entonces, si vos no amás al otro, que es un otro que es distinto, y Bonhoeffer decía, ese otro que no es como vos querés que sea, es como Dios lo hizo. Y Claro. es incómodo. No es como vos querés, bueno, el otro no es como vos querés que sea, no se Pero peina, ni ¿acaso vota. nosotros somos como queremos ser? No, Ahí da para hablar mucho. Es sí, sí, decir, sí, sí. todos estamos conformes como somos. En ningún momento del día nos sentimos incómodos con nosotros mismos. ¿Por qué le exigimos al otro lo que nosotros no podemos hacer? Sí. Mirá, cuando hablaba con grupos de derechos humanos y traté de hablarles del perdón, eh, se negaron y me dijeron, ni olvido ni perdón. Punto. Ese día, gente muy amada, muy linda, muy querida, yo me vine prácticamente llorando y llegué a casa y lo primero que hice me tiré de rodillas a orar y le decía, Señor, ¿cómo hago para explicarles? ¿Cómo hago para que entiendan que el perdón es liberador? Y en un momento, vos sabés cuando la presencia de Dios se hace presente, pero vino un pensamiento que me atravesó y era la pregunta, ¿Dios perdona a los que no se arrepienten? Y me quedé frío porque quería decir que sí, Sí. pero evangélicamente tengo que decir que no. Ujú. Y tras eso otra pregunta. ¿Por qué exigirle a otros lo que Dios no hace? Uf, ahí da para tener otra charla más. Bueno, yo creo que quedaron muchos temas ahí, Guille, planteados. Ya pasamos la hora. El Instagram en algún momento nos va a bajar la persiana. Pero bueno, agradecer porque para que más o menos han ido 160 personas en Instagram siguiendo y unas 80, 100, no sé cuántos en Facebook siguiendo la conversación. Y agradecerle a todos, muchos argentinos y muchos uruguayas, a uruguayos, a uruguayas, argentinos, argentinas y de toda Latinoamérica. Esta charla va a quedar grabada, casi toda está grabada, la vamos a compartir. Y bueno, quedan muchos temas planteados para próximas conversaciones, algunos temas existencialistas, como estos de Kierkegaard, porque nos vamos por ahí,
y otros temas vinculados a derechos humanos, a temas de actualidad. Acá, bueno, el perdón es liberador y muchos saludos y gracias por el diálogo. Me quedo muy Algunos se están contento porque preguntando cuándo es la próxima charla. me quedo muy contento porque desde hace 3 años, más o menos 4, cuando nos conocimos personalmente y empezamos a intercambiar, y intercambiamos con el documental de Fe en la Resistencia, y empezamos a conversar de muchos temas. Esta charla la teníamos en el debe, en el pendiente, y bueno, seguramente será la primera de muchas, Guille. Muchas gracias. Yo sabés que te quiero con toda el alma y a quienes estuvieron conectados, hermanas, hermanos, amigos, amigas, compañeros, compañeras, a todos, todo el amor, todo el cariño, Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Que tengan un lindo cierre de jornada y hasta la próxima charla. Chao, chao.